Es la segunda instalación termal privada que se construye. Cuenta con 4.000 metros cuadrados, 7 pozas exteriores, sauna y varias dependencias dedicadas a diferentes fines terapéuticas y una capacidad para 200 personas. Después de 2 años de obras, hoy abría sus puertas. Creemos que as nosas augas termais é unha das riquezas maiores desta cidade e queremos que todos podan gozar delas. Queremos valorizalas como se merecen. E instalacións como esta son exemplo do que estamos a facer e do que se pode facer polo termalismo. La concelleira insistía en que el termalismo debe convertirse en el eje vertebrador de la ciudad y el motor que dinamice su economía y cultura. Inversión pública y privada han hecho realidad este proyecto. Ourense necesita 10 instalaciones como estas. Los señores de industria, los señores de sanidad, todos tienen que remar juntos. Todos tienen que ponerse a hacer accesos, a remar hacia adelante, ¿no? Yo creo que es muy importante que la industria de Ourense es esta. Sánchez Vidal resaltaba la unidad de los 3 partidos políticos, aunque el Partido Popular criticó la no asistencia del alcalde. Temos os instrumentos, temos unha clase política unida, unha sociedade por fin convencida e tamén no seu empresariado de que é necesario actuar con estas potencialidades propias e estes empresarios dispostos a investir no propio Ourense para aproveitar os recursos de Ourense para Ourense. El teniente alcalde aseguró también que hay un firme compromiso por construir el hotel balneario de As Burgas y otro en Achabasqueira.